Tardes. Bueno, buenas tardes, un gusto en saludarlos. Bueno. Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno. Después que nos tomamos una semanita de vacaciones. De vacaciones, ¿no? Este fin de año siempre viene bien. Fue bastante intenso este fin de año, digamos, así que Sí. bueno, acá estamos. Bueno, contanos qué sensaciones quedaron, ¿no? Porque de una campaña donde perdiste un solo partido, donde Benur perdió un solo partido, te tenés que quedar fuera lo perverso, lo injusto del sistema, ¿no? Bueno, sí, antes de justificar, digamos que ya sabemos de antemano que esto era así. Sí, señor. Y es a veces lo que te lleva al castigo, porque en algún momento lo tenés presente, el día que fallás un partido, que fue lo que nos pasó, ¿no? Porque si bien jugamos ante un buen equipo, como es Juventud de Gualeguaychú, un buen equipo, allá nos hicieron 3 goles de cabeza, jugadores bajos, porque no tenían altura para sorprenderte. Y bueno, hubo desacoples defensivos y nos costó después, indudablemente, recuperar la diferencia, que es importante. Porque ese dilema que hay, que siempre se dice, no, primero de visitante y después de local, es relativo. Es un verso. Es relativo. Sí, porque si vos te haces más de 2 goles el primer partido, después de local, se complica. Lo que más es cierto que es un récord para muchos clubes, ¿viste? De 14 partidos ganar 13 y quedar afuera sobre 15, es decir, es un poco, te deja sin sabor, digamos, ¿no? Pero bueno, como dije al principio, ya estaba el reglamento estipulado así. Nosotros, además de perder allá en Gualeguaychú, perdimos a un jugador clave, ¿no? Claro. Perdimos un jugador clave, que acá hubo muchas situaciones que a lo mejor las podía haber probado, estamos hablando subjetivamente, pero bueno, era un jugador que yo lo he logrado apreciar mucho, porque es hoy todo el mundo lo está matando, la gente vinculada a Benur. Sí. Es una excelente persona, un jugador con mucho futuro. No tengo duda, nosotros lo tuvimos acá, un programa entero, y me dejó esa sensación. Con una actitud volcada al equipo permanentemente y bueno, indudablemente que los últimos 2 o 3 partidos ya habían salido a golpearlo, porque era el goleador del campeonato, ¿viste? Entonces habían salido a golpearlo y no se aguantó y reaccionó muy mal. Lamentablemente se equivocó, pero bueno, tampoco lo vamos a condenar, ¿no? Pero a nosotros nos perjudicó, y nos perjudicó ya notablemente que no se nos había ido Giacone. Claro. ¿Cierto? Cepeda, bueno, que ya venía un poco más atrás, que también se fue. Eso fue un poco lo ingrato, ¿no? Que te desarman el equipo que armamos muy sobre la hora. 3 o 4 días antes los jugadores quedaron habilitados para armar un equipo. Así todo, no pudimos encontrar dentro del vértigo del armado de ese plantel, no pudimos encontrar un enlace, ¿no? Que a mí me gusta. Un enlace, un jugador que estuviera entre los volantes defensivos y los delanteros nuestros, alguien que pusiera pausa. Nosotros fuimos muy verticales, sobre todo con el comando, digamos, ofensivo del Chema, claro, que es muy, muy, muy vertical, ¿viste? Claro, entonces, ¿qué pasa? Claro. Al ser vertical, de esa manera en ataque, nos llevaba a ser un equipo largo. Y por ahí perdíamos el control del partido, ¿no? Porque era muy difícil seguir desde el fondo, seguir el vértigo que ponía Jiménez o que ponía el mismo Bono. Igual, ¿no? Carlos, ¿sabes qué es lo que me dio mucha bronca? Porque uno siguió la campaña de Benur y lo vio prácticamente en todos los partidos. Yo estoy totalmente de acuerdo. El desmembramiento de equipos, sobre todo de jugadores importantes, que uno puede saber que puede pasar, pero no cree que pase. Me dio mucha bronca que jugando mal un solo partido, porque jugó mal Benur realmente en Gualeguaychú, tengas que pagarlo de esa manera, ¿no? Más allá de que el campeonato estaba organizado. Sí. Yo creo que Benur cometió todas sus equivocaciones groseras en un solo partido. No es que no tenía equivocaciones en partidos anteriores. Sí. Las sumó todas en esa. Me dio esa sensación. Pero era muy difícil rescatar a alguien. Era muy difícil. Sí, jugamos un partido, y vos fijaste que el único partido que el club hizo el esfuerzo, concentramos antes, un buen hotel, alimentos, es decir, llegamos bien y nos sorprendieron, si bien uno con la experiencia armaste algo como para que sea algo más tranquilo de entrada, en 20 minutos nos sorprendieron con 2 goles
Y ya te vuelvo a repetir, lo llamativo fue que normalmente yo tenía jugadores de experiencia y con buen juego aéreo, pero bueno, cuando empezás a mirar la pelota y te olvidás del rival, cometés esos errores que nos hicieron 3 goles de cabeza, ¿no? Carlos, vos sé que yo no creo que no hayas traído delanteros, yo creo que estaba bien conformado el plantel. Lo que pasa es que tenían 2 luminarias, como Bono, que se te mancó justo en la parte que vos más lo necesitaba, y Giacone. Y después, acompañantes. Faltó banco, ¿no? Lo de Giacone quedé un poco dolido, ¿viste? Porque no, si bien uno entiende al jugador de fútbol que quiere evolucionar, era un chico que económicamente no tenía problemas, viene de una familia bien constituida en el aspecto económico. Y después porque yo lo encontré lesionado y me preocupé mucho por él, lo llevé me costó hasta discusiones a veces con Adrián, que tiene su propio cuerpo médico, lo llevé a un especialista, esto, lo otro, perdí un montón de tiempo y cuando lo recuperamos no estuvo ese agradecimiento de decir, no, me voy a quedar hasta que termine, por una cuestión de... Eso que me dolió, ¿viste? Me dolió, no me gustó, pero bueno, también lo entiendo, ¿no? También lo entiendo. Y lo mismo pasó con Cepeda. Con Cepeda, claro. Venía de estar todo el año parado, lo rescatamos, le dimos continuidad y en la primera de cambio se fue. Se va, ¿viste? Me parece que hay que tener un poco de gratitud a veces, ¿no? Sí. Porque eran jugadores de mucha jerarquía, jerarquía. Entonces, bueno, fuimos perdiendo, mientras avanzaba el campeonato, fuimos perdiendo volumen de capacidad, ¿viste? Pero así todo, después teníamos un jugador en el cual yo muchas oportunidades no le di, pero con mucha experiencia, que es Hernán González, que es un jugador que a la vista, el desarrollo de su carrera así de movimientos, daba una sensación no muy agradable, pero de pronto despertaba con alguna jugada. Vos fijate la jugada del gol del Chema, controle y saca un remate violento que de rebote y viene gol. ¿Sí? Un jugador con ráfagas así, que por eso yo lo utilizaba algunos minutos, ¿no? Pero bueno, ya después, en el último partido, tuvimos poca fortuna, digamos, además de jugar contra el reloj y la diferencia, porque yo lo venía jugando muy bien, venía estando muy bien preparado Enzo Fernández, y cuando me pide el cambio ya del Tuni, cuando lo voy a llamar, me dicen que sintió un tirón en el autor en el calentamiento, ¿viste? Y ya lo tenía el Chema, que en el entretiempo no sabía si seguir o salir, ¿no? Porque le faltaba el aire, había tenido en la semana un resfrío bastante profundo. O sea que nos quedamos sin desequilibrio en los últimos metros, y bueno, ya cuando le pasa a todos los equipos que en las últimas instancias terminaron los pelotazos. Así todo, no nos quedó ningún rebote. Hubo 5 o 6 rebotes en el área chica y siempre le quedaron a un rival de ellos, que por lo menos hubiésemos ido a los penales, ¿no? Que termina perdiendo por penales después con Vilelia en Chaco, ¿no? Exactamente. Javi. Bueno, Carlos, sí, seguimos toda la campaña de Ben-Hur. Es una pena, es un torneo muy, muy injusto, muy cruel en ese aspecto, ¿no? Igual yo creo que más allá de la revancha, que en donde apremia el reloj y demás, la serie se pierde en Gualeguaychú y hay un hecho clave que es la expulsión de Bono. No voy a justificar el enojo de la gente, Carlos, pero es entendible. Es entendible porque... Sí. Yo lo decía el otro día con la expulsión de Capurro de Atlético el otro día. Hoy te podés ir expulsado, podés, una doble amarilla, una patada, se te va la patita, metés una plancha, pero hoy por insulto al árbitro o un codazo a un rival no te podés ir expulsado en el fútbol de hoy. Un golpe de puño, una piña. No, si se equivocó feo. 20 minutos del primer tiempo, también iban 2-0, pero después terminó 3-1, el partido lo acomodaron más o menos en el segundo tiempo, y con Bono, yo no sé si termina 3-1 allá ese partido. Y acá no sé si termina solo 1-0. El segundo tiempo allá fue aceptable. El segundo y lo acomodaron. Fue aceptable con 10. Lo acomodaron. Para colmo, el tema es que yo cambio la formación, meto una línea de 4, que lo pongo a
Alberto, y resulta que nos hacen el gol a los 2 minutos. El tercer gol, apenas arranca, bueno, es un tercer gol, ¿viste? La verdad que estábamos para el cachetazo. El 3-1 nos animó un poquito, pero es una diferencia. En estas instancias, es una diferencia. Es grande. Te juega en contra del ánimo, de la tranquilidad, te va jugando en contra, ¿viste? Pero bueno, yo creo que fue una diferencia en la que periodísticamente, te estoy hablando, periodísticamente nos animamos a decir que era posible porque era Benur. Un poco porque estabas vos y otro poco porque era Benur. Porque si no, no te animás. Hoy una diferencia de 2 goles es muy difícil. Pero, animarse a decir que mirá, la podés revertir. Te decía hoy en el fútbol europeo, el Inter con el Bodo Glimt perdió 3-1 Noruega. Hoy fue, no lo pudo dar vuelta. Hoy 2 goles. Es muy difícil. Te juega en contra, no es que no se puedan hacer, sino que te juega en contra. Ya de entrada sabés que tenés que hacer 2 goles como mínimo. No es tan sencillo. Carlos, igualmente ganaron 13 partidos de 14, ni siquiera empataron, o sea, ganaron 13 de 14. Claro, esto no ascendés y parece que no sirve, o no sirve, pero te quedás con algo positivo igual, a pesar de no haber cumplido el objetivo o el sueño que tenías de ascender con Benur y estando tan cerquita. Sí, me quedé con mucha frustración. Tenía ganas muchos deseos de dejarlo en el Argentino A y poder retirarme y que pusieran después alguna ventanita de Carlos Trujillo cuando no exista. Me hubiese gustado porque es el club que yo vine en el 2003 y que terminé radicado en Rafael, o sea que tenía ese deseo, ¿no? Pero bueno, lo que me dejó el saldo... Sí, algo positivo tiene que quedar de 13 partidos ganados de 14. Lo positivo es que tuve 3 días sin poder recuperarme. No sé por qué tuve tanto nervio, tanta... Quedé después de los partidos, estaba molido, ¿viste? Grité más que nunca, lo viví más que antes, que cuando era más joven. No, intacto, se te vio todo el campeonato en ese aspecto, ¿eh? Sí, me llamó la atención porque por ahí quería tranquilizarme un poco, pero lo viví mucho, lo viví con mucha intensidad. Y bueno, yo agradezco que sea así, porque el fútbol lo he vivido así toda mi vida, ¿viste? Así que como jugador y como técnico, ¿no? Siempre cuento la anécdota esa de Castrilli, que venía pelota... Si no hay pasión, no hay fútbol argentino. Exacto, había una pelota y no me cobró un full a favor y entré a la cancha y le di un voleo para arriba, vino y me echó, ¿viste? pero bueno, uno siempre... El temperamento es lo que a veces lo empuja, ¿no? Sí. Empuja. No, y también te quedás con esa sensación de sentirte vigente dirigiendo técnicamente, porque hace un tiempo que no lo hacías, vos prácticamente no tuviste interrupciones en tu carrera como técnico, muy pocas, y ahora había pasado un tiempo desde que habías dirigido la última vez, tuviste obviamente de coordinador en Ferro y demás. Te deja satisfecho, obviamente no haber conseguido el objetivo, pero dirigir un equipo que gana 13 partidos de 14, no sé si me entendés, no es normal. Eso te deja tranquilidad de que demostraste a los otros o a vos mismo que estás totalmente vigente, porque si no, no ganás 13 partidos de 14, más allá de que no se cumplió el objetivo por un partido, pero si un equipo no juega bien, con errores y todo, un equipo que dirigís no gana 13 partidos de 14, no existe eso. Sí, a ver, yo había apuntado con mucho entusiasmo, porque me gusta lo que estaba haciendo en Ferro, ¿no? Uh-huh. Que era la de... Es el club de mi barrio, el club donde Quimei participa, es donde quisiera sacar 4 o 5 jugadores que lleguen a primera división y el club pueda conseguir alguna infraestructura superior. Es decir, estaba muy metido en ese tema. Pero yo siempre mantuve diálogo, siempre, una vez por mes, cada 2 meses, siempre charlando con Adrián, nos encontrábamos en la cancha, que esto, que lo otro, y bueno, surgió esta posibilidad y la tomé con mucha responsabilidad. Y lo que más me gustó fue que el manejo, formamos un gran grupo, no solamente con Facundo Rodríguez, que fue que es excelente, que es un pibe extraordinario, que lo conozco como mejor, sino además con el grupo de muchachos. La verdad que habíamos armado un grupo muy sano, muy bueno y competitivo, ¿no? Porque precisamente por eso de 14 partidos ganamos 13. Que no es habitual, pero sí, la verdad que me sentí bien. Hay quizás necesitamos otro programa para
para hablar del tema fútbol. Hoy se creen que hay que meter más conitos, más bueno, todas esas cosas raras, para mostrar. Drones. El fútbol es tan simple, ¿viste? A veces lo dificultamos nosotros. Y gente que habla muy bien de corrido ya se cree que sabe de fútbol. El fútbol no es así, ¿viste? El fútbol, el problema hoy es dirigencial, a mi entender es dirigencial. Yo siempre repito lo mismo, lo que me decía un periodista ya bastante antiguo de Tucumán. Dice, el problema de los dirigentes es que no saben quién sabe. Entonces se dejan engrupir, hay mucho empresario, hay muchos representantes de jugadores que confunde, que llama, que esto, que lo otro. Y el dirigente puede ser muy exitoso en su trabajo personal, normalmente son gente de mucho peso en otros aspectos de la vida y creen, por ahí, ante un resultado adverso, creen más en los que hablan de corrido y que nunca juegan al fútbol algunos, que el técnico que está ahí, ¿no? Y entonces me parece que hay que simplificar un poco las cosas, no quedarse en los años 20, ¿no es cierto? Uh-huh. No quedarse, actualizarse, pero la experiencia es importante, algo que no se lo valora, vos sabés, es algo que en ningún aspecto, no solamente en el fútbol, ¿no? No somos como los orientales, ¿viste? Que vamos a escuchar a los veteranos, totalmente, digamos. De acuerdo. Y el ojo clínico, yo coincido con ese. No sé si es muy simple o no el fútbol, yo estoy más cerca de tu pensamiento, pero siempre cuento que tengo un amigo que, ¿viste cómo vos le pegás con los refuerzos? Porque tenés un altísimo grado de porcentaje de pegarle con los refuerzos para armar los equipos. Yo siempre te digo que mucho de tu éxito, no es que relativizo tu trabajo, Carlos, pasa por la conformación de los planteles. Es fundamental. Lo hemos hablado en más de una oportunidad. Yo tengo un amigo que debe tener tu edad, alguna vez te lo presenté. Yo lo vi entrenar en divisiones inferiores, igual que vos, jamás, ni conito, ni nada. Que no digo que esté mal, son métodos, cada uno usa el método. Ahora tenía un ojo para decirle a los pibes, vos tenés que jugar acá, vos tenés que jugar acá, vos tenés que ir al medio. No, vos tenés características de delantero. Que eso es privativo de la persona. Es privativo de la persona. Por supuesto que ustedes tienen un aditamento, más en tu caso que jugás. Él fue luminaria del fútbol local, vos jugaste fútbol profesional, pero es intrínseco, propio de la persona que lo conoce. Ese talento no se vende, no se estudia, no se aprende, ¿me entendés? Vos sabés que en ese aspecto yo tengo una cuestión personal lo que me pasó. Yo como jugué toda mi vida, desde el Trebolense a los 15 años que jugué en primera, estudiante, bueno, siempre jugué de volante central, en Colón, en otro lado, ¿no? Siempre jugué de volante central y era aguerrido. Y de 10 pases, capaz que 5 te lo devolvió al rival, es decir, no era el fuerte mío. Ahora, pasé de líbero y fui otro jugador, con el Toto Lorenzo en Unión. Claro. Era otro jugador. Yo llegué a jugar un partido con River, que le ganamos 4-1 en cancha de Unión, y en la media luna le tiré un caño al Beto Alonso. Yo digo, si un jugador mío hace eso hoy, pero lo saco de la cancha inmediatamente. Bueno, es decir, ¿cómo cambia de acuerdo a la posición de la cancha? Yo en el medio sentía que estaba rodeado de rivales, y a lo mejor estaba solo. Claro. En el fondo, al no tener nadie en la espalda, sos un jugador distinto. Y ojo, Lautaro, por ejemplo, que jugaba de marcador de punta, cuando vos lo ponías de 8, cambiaba. Llegaba una vez al fondo y de 4 pasaba 10 veces. ¿Pero por qué? Porque en el medio tenés que saber jugar de espalda. En el medio tenés que saber jugar de espalda. Cuando vos jugás más atrás, jugás siempre de frente. Entonces, bueno, es fundamental. Claro. Todo tiene su explicación. Todo tiene su explicación. Qué jugador de paso Lautaro, güey. Sí. Trascendió, sí, está jugando ahí un poquito menos que el padre a nivel profesional, pero la verdad que un jugador a mí me encantaba, un lateral derecho, muy poco, con oficio, juega ahora acá, casi con las desatenciones de los laterales derechos, no marca ninguno, van, no marca, cada vez menos, cada vez menos, los laterales, conseguir laterales, derecho, izquierdo, cuesta, ¿no? Y sí, porque hoy si vos es un puesto que ha ido variando en los últimos 60 años.
ahora se dice de que es moderno jugar el 4-3-3. En el 70, Sí, jugaba 75, de ese, sí. jugaba JJ López, Merlo y Alonso en River, y jugaba González, Morete y más. Claro. Entonces, a partir de que se jugaba con Güines, Bóveda en central, Sí, bueno, otros jugadores, bueno, que se jugaban con Güines, empezaron los marcadores de punta de marca. Entonces, ¿qué pasó? Sacaron los Güines para tratar de que no se los anulen. Bueno, y entonces empezaron a jugar con dos delanteros, que hacían un 4-4-2, con dos delanteros que cruzaban por todo el frente. Y entonces ya después necesitabas marcadores de punta que sepan jugar, para que sepan pasar al ataque, que esto y lo otro. Y entonces, bueno, te encontrás con algunos... Como decís vos, es todo muy dinámico. Todo muy dinámico, con Manera. Malverná era marca y Manera era salida. Es decir, ya ahí se empezó a manejar esos temas. Cacho Malverná, mira. Cachito Malverná. Otro lateral derecho, sí señor. Sí. Carlos, ¿qué vas a hacer? Hablaste con Adrián, sé que te tomaste unas vacaciones y demás, van a hablar. ¿Cuál es la idea? No quedamos en nada porque no hay nada todavía definido. No hay ningún compromiso de ninguno de los dos. Esa es la realidad. Conversamos, charlamos de lo que pasó, como todo lo que hemos vivido. Así que no quedamos absolutamente en nada, ¿no? Después, bueno, siempre me sigue gustando la posibilidad de armar chicos, ¿viste? Pero bueno, Ferro en este momento también está ordenado, está armado, así que bueno, habrá que esperar, pero sí sigo teniendo ganas de participar en una cancha en alguna función, la sigo teniendo. Sí, ¿y de técnico? Sí, de técnico. ¿De técnico? Sí. Porque habías dicho que si ascendías te retirabas. Es que yo no te creía, te dije. No te creo demasiado. Me retiraba de un fútbol profesional, digamos, pero me gusta formar chicos, ¿viste? Es como que cerrar mi círculo, ¿viste? Vos de técnico de chicos, digamos. Sí, me gusta. Ahí está. Pero bueno, siempre hay proyectos que te pueden entusiasmar, ¿viste? Y gracias a Dios me siento bien, a pesar de que hoy estuve cortando el pasto allá en los locales, ¿viste? Para como por pijotero no tengo una máquina buena y tengo una bordeadora. Una bordeadora, que te corre la coneja. Lo que me costó. Sí, nosotros la verdad no hemos hablado tampoco con la dirigencia de Benur, no sé cuál será la idea. Se hablan de un torneo federal en agosto que podía empezar. Todavía. Sí, está muy lejos, pero si es agosto que empieza el federal, Marcelo, tenés que empezar a... Pues Benur se va a volver a armar para tratar de ascender, yo no tengo dudas. No tengo dudas, sí, claro. No tengo dudas. Claro. También estaba un poco cansado, Adrián, ¿viste? Porque son golpes Son golpes duros. Yo creo que el golpe es el descenso, Carlos. Sí, o sea, se suma, pero el golpe bravo es el descenso, el que se podría haber evitado para mí. Después ascender es difícil, pero el que se podría haber evitado. Sí, aparte que después, ¿viste? Estando en esta... vos fijate que Benur tenía toda gente dedicada exclusivamente al fútbol, ¿viste? Hizo un esfuerzo económico importante, acompañó siempre bien y no tenés defensa de los jugadores. Vos fíjate que ahora se le fue el Chema, se le fue Cascote. Y vos perdés todo, ¿viste? Es una división donde tu capital futbolístico no lo sabés, no lo podés defender, ¿viste? Sí, es muy complicado. Es un volver a empezar. Bueno, Carlos, gracias. Ya nos vamos a juntar otra vez a charlar de fútbol. ¿Cómo no? Nos vamos a juntar otra vez porque sí. Una columnita hay que hacer. Bueno, y nosotros gracias por invitarme. La vamos a disfrutar. Gracias por invitarme. Bien. Gracias, Carlos. Javi, ¿vamos a la pausa? Dale.